Es indudable que hay momentos en que un creyente tiene que salir de su iglesia local. Sin embargo, la membresía de la iglesia no es algo ligero y por lo tanto, para que una persona salga de una iglesia local, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Eso quiere decir que eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay algunos programas en la iglesia que a mí no me agradan. Eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay otros lugares donde hay otros pastores que predican de una manera que es más afín a mí. Si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, sabiendo de antemano que no es una iglesia perfecta, porque iglesia perfecta no existe en la tierra, pero si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, estás en una iglesia donde el pastor o los pastores son hombres de carácter probado, estás en una iglesia que no está predicando herejías, yo te animaría a que te quedaras en tu iglesia, a que le oraras al Señor para que tú mismo puedas ser un agente de cambio en la vida de tu iglesia local. Sí, no, es así, exactamente. A veces sí tenemos que salir, pero es muy complicado y es un tema muy, muy sensible que requiere de mucha sabiduría. Por ahí nos ayuda, los reformadores hablaban definían, ellos hacían la misma pregunta, porque ellos salen de la iglesia católica, pero hay que entender que esa distinción es muy grande entre la iglesia católica y una iglesia protestante o evangélica. Y ellos... Entonces ellos decían que hay que definir qué es una iglesia sana, una idea básica, y decían, es donde se predica la palabra de Dios, o sea, se predica la salvación, es donde se usan los sacramentos de la forma correcta, o sea, no la misa, que entendemos que la idea de que me salva hacerlo, y en algunos casos se practicaba la idea de la práctica de la disciplina bíblica. Entonces, eso nos da un marco. Si no estamos en una iglesia que sea así, quizás haya que salir. Entonces, por ejemplo, en Argentina, de donde vengo yo, hay iglesias que enseñan nada más que el evangelio de la prosperidad y el verdadero evangelio nunca se predica. O otras iglesias donde es pura psicología y sinceramente nunca se predica. Bueno, entonces quizás en ese momento, pero como tú decías, muchas veces hay muchas variables y a lo mejor nosotros vamos a ser de influencia para bien en la iglesia y si nos vamos se pierde esa oportunidad. También tenemos que tomar en cuenta si los que están dirigiendo la iglesia o el pastor de la iglesia es un hombre enseñable. Un hombre que tiene un carácter probado normalmente es un hombre enseñable. Un miembro de la iglesia debe orar por sus pastores y aún hasta regalarle buenos libros que puedan serle de influencia, pero sobre todas las cosas debe orar por su iglesia y debe amar a su iglesia. Porque yo creo que nosotros como pastores, ahora voy a hablar como un pastor, que tenemos un miembro que evidentemente es parte de la congregación, está involucrado en la iglesia, ama a su iglesia, y viene a nosotros con alguna duda o aún con algún comentario de algo que piensa que debería cambiar en la iglesia, nosotros vamos a tener un mejor oído para este hermano, para este miembro, que una persona que está continuamente criticando, chismeando, hablando a espaldas de los líderes. Y eso es un mal espíritu que Dios no bendice. Sí. Y hay que encontrar un equilibrio que a veces es difícil encontrar. Somos, como miembros de la iglesia, tenemos una responsabilidad de cuidar la sana doctrina. Pero tenemos que hacerlo de una forma muy respetuosa y lleno de amor. Y Dios está obrando a través de iglesias pequeñas, a través de iglesias que no son conocidas. Y hay un mal en esta época, es que todo el mundo quiere dejar las iglesias pequeñas para irse a las iglesias grandes. Claro. Y yo creo que de esa manera no estamos edificando el reino de Dios. Sí, exactamente, sí. No estamos edificando el reino. Así que yo te animaría a que pensaras muy bien antes de dar ese paso de irte de la iglesia, aunque como decía Sam, hay ciertas marcas que una iglesia de Dios tiene. Se predica la palabra, se practican las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena, se practica la disciplina eclesiástica, hay una membresía definida. Si estás en una iglesia así, apoya a tu iglesia. Bueno, este es un tema muy amplio. Si quieres más información, hay en los links de este video, la descripción del video, hay más información, así que aprovéchalos. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, el canal de Coalición por el Evangelio.